Continuamos con nuestro estudio de Romanos, vamos avanzando poco a poco, seguimos en el capítulo 3 y hoy, Dios mediante, terminaremos el versículo 11 y con ello terminaremos el segundo de los 5 aspectos que estamos viendo, esos aspectos de la pecaminosidad humana que nos mueven a glorificar a Dios por una salvación tan grande. Soy consciente de que estamos yendo despacio por esta sección de las Escrituras, pero es que son verdades, son enseñanzas profundas y es necesario que tratemos de sumergirnos en ellas lo máximo posible para extraer el máximo jugo, la máxima bendición, la máxima enseñanza de la palabra de Dios. Y para refrescar brevemente lo que hemos estado viendo hasta ahora, recordemos que el apóstol Pablo, en estos textos que estamos viendo, nos está recordando, nos está exponiendo la universalidad del pecado en la humanidad. Los judíos de la época de Pablo se creían superiores a los gentiles y se comparaban con ellos, y al compararse pues se veían como dignos de la salvación de Dios. Dignos de la salvación de Dios no por la obra de Dios, no por la obra de Cristo, sino por sus propios méritos, por su descendencia de ese linaje de Abraham, por su acceso privilegiado a la palabra de Dios, y no solo el tenerla, sino el ser los guardianes, los custodios, los responsables incluso de predicarla y exponerla y enseñarla, por cumplir sus ritos. Se creían merecedores por esos méritos de la palabra de Dios. Pero Pablo vimos cómo desmonta uno tras otro esos argumentos con los que los judíos lo único que hacían era autoengañarse, y demuestra que todos los seres humanos, absolutamente todos, frente a la justicia de Dios, somos culpables por nuestra naturaleza pecaminosa y merecemos el juicio de Dios. Un juicio de Dios que es bueno, un juicio de Dios que es justo y un juicio de Dios que declara que somos culpables, que merecemos la ira de Dios y que merecemos el castigo por la eternidad en el infierno. Así que Pablo sienta a toda la humanidad, como vimos también, en el banquillo de los acusados, y usando un lenguaje judicial expone una serie de cargos que hay en contra de la humanidad. Estos cargos reafirman la culpabilidad de los seres humanos delante de Dios, y Pablo acude para que los judíos no tengan ninguna escapatoria, diciendo: bueno, tú dices que Dios te ha revelado eso, pero nosotros tenemos la Escritura, tenemos la ley, tenemos el Antiguo Testamento. Así que el apóstol Pablo empieza dando estas acusaciones diciendo: como está escrito, escrito está, y usa el Antiguo Testamento, la palabra de Dios que ellos conocían y que ellos decían que era verdad, de manera que todos los argumentos se los tira por tierra y los deja sin excusa. No les quedaba reconocer que Pablo estaba diciendo lo que decía la palabra de Dios. Otra cosa es que ellos quisieran o no cumplirlo. Así que vamos a ir a Romanos capítulo 3, leeremos de nuevo para refrescar y para contextualizar lo que vamos a ver, los versículos del 9 al 20, aunque como digo en esta mañana veremos solo el versículo 12. Dice el apóstol Pablo, movido por el Espíritu, Romanos capítulo 3, versículo 9, leo la versión de las Américas, versículo 9, ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como está escrito, y ahora acude al Antiguo Testamento: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 19, ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Hasta aquí la palabra de Dios. Como digo, estamos viendo 5 aspectos de la pecaminosidad del ser humano que nos mueven a glorificar a Dios por una salvación tan grande. En primer lugar, vimos que el pecado ha esclavizado a toda la humanidad. En segundo lugar, que el pecado
contamina nuestra naturaleza. Hoy lo terminaremos con el versículo 11. Dios mediante, en el versículo 13 y 14 veremos que el pecado contamina nuestro hablar. Versículos 15 y 18, que el pecado contamina nuestro comportamiento. Y versículos 19 y 20, que el pecado nos condena por la eternidad. Recordemos, en el versículo 9 veíamos que el pecado ha contaminado toda la humanidad. Dice, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están bajo pecado. Y recordar que bajo, esta preposición en el original, significaba estar bajo el dominio absoluto de algo o de alguien. Estar bajo la autoridad completa, en este caso, del pecado. En segundo lugar, el pecado vimos que contamina nuestra naturaleza, este es el punto que vamos a terminar hoy, y la contamina de diversas maneras. Vimos en el versículo 10 que contamina nuestra naturaleza de manera que no hay justo ni aun uno, es decir, que no hay ningún ser humano que cumpla a perfección el estándar de rectitud moral y de justicia y de santidad que Dios demanda, muy similar a lo que vamos a ver en esta mañana. Por otro lado, al principio del versículo 11 veíamos que el pecado contamina nuestra naturaleza de manera que no hay quien entienda, porque el pecado ha entenebrecido nuestro entendimiento de las verdades espirituales de la palabra de Dios. En tercer lugar, vimos que el pecado contamina la naturaleza, segunda parte del versículo 11, de manera que no hay quien busque a Dios en cuanto a la forma en que Dios quiere que Él sea buscado. Jeremías nos decía cómo quiere Dios ser buscado. Tenemos que buscarlo de todo corazón. Pero es que el ser humano tiene el corazón entenebrecido a causa del pecado, así que no es posible que el ser humano busque a Dios de todo corazón. Por eso no hay quien busque a Dios. Gracias a Dios, Dios toma la iniciativa y por su gracia, por su misericordia, por propia voluntad, no por mérito que haya visto en nosotros, Él decide buscar al hombre. Y por medio del Evangelio regenera nuestro corazón, nos da vida espiritual y entonces podemos buscarle a Él. Y hoy terminamos este segundo punto, que el pecado contamina nuestra naturaleza, de manera que, versículo 12, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. El apóstol Pablo está citando el Salmo 14, versículo 3, diciendo que todos se han desviado. El pecado contamina nuestra naturaleza de manera que todos se han desviado. Y esta expresión, en el texto original, en el idioma original, hace referencia a ir en dirección equivocada, a andar por un camino erróneo, pero con un detalle: no por accidente. Andar por un camino erróneo de manera deliberada, de manera consciente. Y curiosamente, esta expresión se ha desviado, se usaba en el ámbito militar, cuando todos los soldados iban al campo de batalla y había uno que se desviaba y desertaba. Cogía el camino contrario deliberadamente. La pregunta que surge es: todos se han desviado, ¿vale? ¿De qué o de quién nos hemos desviado todos? La respuesta la podemos inferir claramente de lo leído anteriormente. Se han desviado de Dios, se han desviado de algo que hemos estado escuchando desde que hemos empezado el culto, en la alabanza, en la presidencia. Se han desviado del camino que ha marcado Dios, el camino que Dios ha marcado para cómo quiere que el ser humano viva según su voluntad. ¿Y cómo quiere que vivamos? Pues que dediquemos nuestra vida para su gloria. Pero por si acaso estas inferencias del texto nos podemos equivocar, que no nos estamos equivocando, la Biblia nos habla claramente a lo largo de toda la palabra de cuál es el camino que Dios quiere seguir y cuál es el camino del que el ser humano se ha desviado. ¿Cuál es el camino que Dios ha marcado para que el ser humano ande por la tierra? El camino es Jesucristo. Juan 14:6, nuestro Señor Jesucristo declara: yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, sino por ese camino. No hay otro camino de acceso al Padre. Jesucristo es el único camino al Padre. Vivir la vida que Jesús vivió en la tierra es el único modelo que tenemos que tener los seres humanos para vivir como Dios quiere que caminemos en esta vida terrenal. Y cuando acudimos al inicio de la Iglesia, ¿cómo eran conocidos los cristianos primitivos? Eran conocidos como los del camino, con mayúsculas.
Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2, dice que Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco para que si se encontraba alguno que perteneciese al camino, con mayúscula, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Los creyentes eran conocidos como pertenecer al camino, lo cual es sinónimo de pertenecer a Jesucristo, el cual es el camino. El escritor de Hebreos nos dice que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. ¿Por dónde? Por un camino nuevo y vivo que ¿quién inauguró? Él, Jesús. ¿Para quién? Para nosotros, por medio del velo, es decir, de su carne. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. La obra expiatoria de Jesucristo es el único camino para ir al Padre, es el único camino para ser salvo. Si recordáis, por ejemplo, Hechos 16, como digo, podíamos tirarnos viendo textos toda la mañana y no acabaríamos, pero en Hechos 16 encontramos una escena de una muchacha que estaba esclava de un espíritu de adivinación, es decir, estaba poseída por un demonio, y dijo que Pablo y los que iban con él, esta muchacha declaraba que eran siervos de Dios Altísimo, quienes proclaman el camino de salvación. Hechos capítulo 16, versículo 7. O lo que es lo mismo, quienes proclaman el Evangelio de Cristo. Pablo va a Éfeso, entra en la sinagoga, empieza a predicar acerca del reino de Dios. ¿Y qué pasa? En Hechos 19, versículo 9, algunos escuchan el Evangelio y la respuesta es que se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino, con mayúscula viene aquí, o sea, de estos del camino, hablando mal del Evangelio de Cristo, ante la multitud. Y poco después, los plateros, estos que vendían los templecillos de Diana, dice en el versículo 23, Hechos 19 nuevamente, que se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, con mayúscula, ya que corrían el peligro de que estos del camino le desmontaran el chiringuito y fueran a la ruina. En segunda de Pedro nos dice en cuanto a la enseñanza, falsa enseñanza, herejía de los falsos maestros, dice que muchos seguirán su sensualidad y por causa de ello el camino de verdad será blasfemado, y que esos falsos maestros, abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Con lo que hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del mandamiento que les fue dado. Es un desvío voluntario y consciente de ese camino recto, de ese camino de justicia, de ese camino de verdad, a el camino contrario, al camino de Balaam. Y no solo eso, sino que tristemente esas enseñanzas estaban desviando del camino correcto a muchos de los que prestaban oído a estas enseñanzas. Ahora bien, si yo os preguntase, y no hace falta que respondéis mentalmente, ¿qué versículo de la Biblia escogeríais para decirme que el ser humano se ha desviado del camino de Dios? Muy probablemente la mayoría escogería, y muy acertadamente, aunque había otros muy acertados, Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Este versículo es clave, porque no solo confirma que todos se han desviado, que todos se han descarriado, sino que además nos dice el camino por el que nos hemos desviado deliberadamente. Dice que cada cual se apartó ¿por dónde? Por su camino. Este su es de vital importancia. Como hemos dicho, no es que el ser humano se haya desviado accidentalmente del camino y se haya equivocado, que en vez de la primera salida de la rotonda cogió la segunda, sino que cada cual voluntariamente, por decisión propia, se apartó por su camino. La naturaleza humana, esclava del pecado, hace que el ser humano sea egoísta por naturaleza, que busque en primer lugar sus propios intereses, que en primer lugar su propio camino.
desviándose del camino que Dios manda. Es como hemos dicho muchas veces, la filosofía del solomillo, solo mí y solo yo. El resto no me importa absolutamente nada. Mi único camino es lo único que importa, y esto lo vemos desde el nacimiento del ser humano. En cuanto el bebé empieza a tener una mínima autonomía, en cuanto el bebé empieza a poder hablar un poquito, no tenemos que enseñarle a decir mío. Tampoco tenemos que explicarle al bebé cómo arrebatar, si es necesario, por la fuerza, lo que él quiere en el momento en que él quiere. Y que si no lo consiga, que se ponga a llorar, a patalear, a pegar, si es necesario. No hay que enseñarle. Eso viene de serie. Nuestro ser humano está contaminado de la cabeza a los pies por el pecado desde el momento de nuestra concepción. Y lo primero en nuestra vida es mi camino. Y tristemente, mi camino no es un camino mejor a su camino. Nuestro Señor Santo, nuestro Señor Justo, nuestro Señor Bueno, nos ofrece un buen camino, y mi camino no solo es que sea un poquito peor, sino que es absolutamente contrario al camino que Dios demanda. En cuanto a nuestro mal camino, dice, por ejemplo, por Proverbios capítulo 14, versículo 12, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final, ¿qué? Es camino de muerte. ¿Qué es lo que el mundo nos dice en cuanto a cómo debemos andar? Lo que la sociedad nos dice, lo que el colegio, el instituto, la universidad, los amigos, la televisión nos dice. Sigue tu camino. Tú eres lo más importante de tu vida. Necesitas mirar por ti primero. Tienes que alimentar tu autoestima. Quiérete a ti mismo por encima de todo. Desde el punto de vista de la sabiduría humana parece que es camino recto, pero el final de este camino lleva a la muerte. La palabra de Dios nos manda 180 grados a este pensamiento, un giro diametralmente opuesto. Samuel nos lo ha recordado el último domingo con las parábolas del reino, del tesoro escondido y de la perla de gran precio. No hace falta que lo busquéis. Mateo 13, versículos 44 al 46, dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello se va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El hombre que halla el tesoro, el hombre que encuentra la perla, vende todo lo que tiene y lo compra. El cristiano entrega todo lo que tiene, todo su ser, por amor a su Señor, a su Salvador, por amor al Rey de su reino. ¿Quieres saber cómo ir por el buen camino? Juan Pablo nos lo ha dicho, nada más comenzar el culto, Salmo 25, versículo 4, Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Versículos 8 y 9, bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Versículo 9, dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Versículo 12, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Él, el Señor, le instruirá en el camino que debe escoger. Versículo 15, de continuo están mi ojo hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Si estoy en el camino por el que no he de ir, Él me colocará en el buen camino. ¿Pero cómo? Porque mis ojos están de continuo puestos en el Señor. El creyente verdadero tiene que estar dispuesto a obedecer la palabra de Dios para andar por el buen camino. ¿Y esto qué implica? Pues no implica un paseíto en un jardín de rosas con los pajaritos cantando alrededor. Lucas 9, versículos 23 y 24. Ahí el camino, ¿no? Y dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si quiere ir por el camino que hay que ir, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. ¿Quieres seguir a Cristo? Niégate a ti mismo. ¿Y esto qué significa?
Renuncia a la filosofía del solo mí, solo yo. Y no el domingo cuando vengas a la iglesia, no el jueves cuando vengas a la iglesia, no el sábado cuando vengas a los jóvenes, no las señoras cuando tengáis vuestra reunión. No, me falta una palabra, no solamente cuando, ahí también. Pero dice el texto, niéguese cada uno a sí mismo cada día. Y cada día tienes que estar dispuesto a tomar tu cruz y a seguir a Cristo. Es decir, tienes que estar dispuesto a seguir a Cristo antes que a ningún otro. A seguir a Cristo a pesar de lo que te digan. A seguir a Cristo a pesar de lo que te hagan. A seguir a Cristo incluso al costo de tu propia vida. ¿Por qué? Porque el que quiere salvar la vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de Cristo, ese la salvará. Vemos otra escena en Lucas capítulo 14, versículos 25 al 27. Está Jesús, dice que grandes multitudes le acompañaban, y él, volviéndose hacia las multitudes, dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, no aborrece a su mujer e hijo, no aborrece a sus hermanos y hermanas, y no aborrece aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y sigue diciendo más adelante en el versículo 33 de Lucas 14: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Y como sabéis, aquí el Señor, este aborrecimiento nos está animando a que desobedezca el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. No está diciendo tienes que desobedecer el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. Marido, no tenéis que obedecer el mandamiento de ama a tu mujer así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. No. Jesús está usando una figura literaria, una hipérbole, una exageración. Y esta exageración dice que el amor que uno puede sentir y que tiene que sentir y que tiene que ser grande por su familia, por sus amigos, por sus hermanos, por su hijo, incluso por sí mismo, en comparación al amor que tienes que tener por Dios, como hablamos coloquialmente, no tiene que llegar ni a la suela de los zapatos. Dios es lo primero en nuestra vida. Nuestro yo tiene que bajar del trono de nuestra vida y Él tiene que asentarse en el trono de nuestra vida y que reine como Él quiera, según su santa y su perfecta voluntad. Y nosotros tenemos que obedecer sin pestañear. ¿Lo entendamos o no lo entendamos? ¿Por qué? Porque confiamos en que Él es soberano, en que Él es bueno, en que Él nunca se equivoca. Así que si queremos ser sus discípulos, si queremos ser sus hijos, tenemos que estar dispuestos, como hemos leído, a cargar nuestra cruz. Como hemos dicho, dispuestos incluso a dar nuestra vida, a morir por Cristo si es necesario. Y hemos terminado leyendo el versículo 33 de Lucas 14, diciendo: cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Y esta palabra renuncia es muy interesante en el texto original, porque aquí no está diciendo abandona todas tus cosas, deja todo y vive por fe del aire. No está diciendo eso. La palabra renuncia, en el original, renunciar significa ceder algo a alguien, abdicar o desistir de tus intereses. O sea que lo que está diciendo es: tus posesiones, todo lo que tú tienes, cambia el nombre del titular y ponle: esto es de Dios. No que lo tires a la basura, sino que tú lo tienes, pero Él es el dueño. Y como Él lo quiera manejar, así lo administras tú como un buen mayordomo. Dios tiene que ser el que lleve el timón de nuestra vida. Así que, si no tienes a Cristo en tu vida, no es suficiente con que vengas a la iglesia a todas las reuniones. No es suficiente que te comportes bien externamente. No basta con andar aparentemente por el camino recto, con cumplir una serie de ritos o de normas, sino que tienes que acudir a Cristo para que Él te libere de tu esclavitud del pecado, que Él te compre con el precio de su preciosa sangre. Y una vez que te libera de la esclavitud, ahora eres esclavo de Cristo. Si sigues siendo esclavo del pecado, es necesario que acudas a Cristo por fe, arrepentido de tus pecados,
y le confieses no solo como Salvador, sino como Señor absoluto de tu vida. Es necesario que te entregues a Él de forma completa, con todo su ser, que no solo le obedezcas de forma externa, sino que tus obras externas sean la demostración visible de que hay una salvación interna en tu corazón, la cual es invisible. Volvemos a Romanos, capítulo 3, versículo 12. El texto nos sigue diciendo que el pecado contamina nuestra naturaleza de manera que los seres humanos, versículo 12, a una se hicieron inútiles. El ser humano es útil en infinidad de aspectos. El ser humano, gracias a Dios, es útil y ha hecho logros grandísimos y sigue haciendo que mejoran nuestra calidad de vida. Pero aquí la inutilidad que está diciendo el apóstol Pablo, al igual que cuando vimos con el entendimiento en No hay quien entienda, es una inutilidad espiritual. El texto dice a una, es decir, el 100% de la humanidad se hicieron inútiles, se volvieron espiritualmente infructuosos, espiritualmente sin valor ninguno. En el original, inútil significa sin valor, significa inservible. Desde el estándar de santidad de Dios, el cual es perfecto, sin pecado, cualquier fruto que los seres humanos podamos hacer por nosotros mismos no vale de nada. ¿Por qué? Porque estamos contaminados por el pecado. Dice Job, capítulo 14, versículos 1 al 4. Job 14, 1 al 4. El hombre nacido de mujer, corto de día y lleno de turbaciones, como la flor brota y se marchita, como una sombra huye y no permanece. Sobre él ciertamente abres tu ojo y lo traes a juicio contigo. Y ahora pregunta Job, ¿quién hará limpio lo inmundo? Y él responde, nadie. No hay ningún fruto del ser humano, ninguna obra, ningún mérito que sea útil para por ti mismo limpiarte de tus pecados, para que tú seas por ti mismo acepto delante de Dios. Salmo 1, versículo 4, dice que los impíos son como la paja, como el tamo que se lleva el viento. Esta paja, este tamo no vale de nada. Viene el viento, lo lleva para un lado, sopla para otro lado, para el otro lo que tira. Pero Juan el Bautista hace una comparación un poquillo más seria. Compara la inutilidad espiritual del no creyente también con la paja. Pero en este caso nos dice también no solo dónde la mueve el viento, sino cuál es el destino final de esta paja. Dice Mateo 3:12, el bieldo, el aventador, dice Reina Valera, está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en el fuego inextinguible. En aquella época, los labradores cavaban un hoyo grande en la tierra, lo rodeaban de piedras formando una pared, dentro echaban el grano, con ayuda de bestias y vigas de madera grande, aplastaban ese grano, de manera que lo que es el fruto se separaba de la paja. Y ahora, cuando había viento, como sabéis, cogían el bieldo, el aventador, la horca, el tenedor este grandote, tiraban para arriba, el viento se llevaba la paja y caía dentro de nuevo el grano, el fruto. El grano era guardado en el granero y la paja, como era inútil, pues se reunía toda y era quemada. Juan el Bautista está dando una ilustración clara de cómo los hijos de Dios, los que dan fruto útil a Dios, van a ser recogidos en el granero celestial. Irán a la presencia de Dios por la eternidad. Pero los no creyentes, los inútiles espiritualmente hablando, arderán en el infierno por la eternidad, en aquel maldito fuego que nunca se apagará. Y lo último que vemos en este versículo 12, en cuanto a que el pecado contamina nuestra naturaleza, es que la contamina de tal manera que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Desde que comenzó esta maldita guerra de Ucrania,
miles y miles de no creyentes se han preocupado sinceramente por ir a ayudar a estas personas que lo están pasando tan mal, con dinero, incluso yendo ellos mismos a recoger a familias, trayéndolas a sus países, incluso acogiéndolas en sus casas. Y esto es una muestra de la infinidad de obras buenas que vemos que muchísimas personas no creyentes hacen a lo largo y ancho del planeta. ¿Cómo es que Pablo me está diciendo que no hay quien haga lo bueno? Ni siquiera uno. Tenemos que reconocer que aunque el pecado ha afectado todo nuestro ser, lo que hablábamos de esa depravación total del ser humano, de esa incapacidad del ser humano, nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando Dios, por su gracia común, limita la maldad potencial a la que podemos llegar si Él levantara la mano y nos dejase a rienda suelta a nuestra pecaminosidad, el ser humano puede manifestar cierto grado de bondad. Pero hacer ciertas cosas bondadosas no significa que hagamos lo bueno nuevamente desde el estándar de bondad que Dios demanda. En Mateo 7, versículos 9 al 11, Mateo 7, 9 al 11, leemos: ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Aquí está hablando en un contexto de ánimo a la hora de orar. Pero vemos que los padres tienen acciones buenas con su hijo. Pero fijaros desde el punto de partida que parte el Señor Jesús al decir esto: si vosotros, siendo ¿cómo? Malos. Ese es el punto de partida. Jesús está dando por sentado: todos los seres humanos sois malos, desde el minuto 1 que pisáis esta tierra. Y esto no impide, como digo, que podamos mostrar cierto grado de bondad, pero para Dios no importa solo la acción externa, sino que lo importante es la motivación interna de esa acción. Y en Mateo 5, versículo 16, se nos dice cuál tiene que ser la motivación de nuestras buenas obras. Mateo 5, 16 dice: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas acciones glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el motivo: glorificar a Dios. ¿Estás haciendo algo bueno para la gloria de Dios? Si la respuesta es sí, estás haciendo algo bueno. Si la respuesta no es sí, no estás haciendo una buena obra para Dios. Es por eso que Isaías 64, 6 nos dice que todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia nuestras buenas obras. Es decir, lo mejor que humanamente hablando, sin Cristo, puedas hacer en términos religiosos, en términos morales, en términos espirituales, Isaías 64, 6 te está diciendo que es como una compresa femenina manchada por la menstruación, como un trapo de inmundicia. Algo asqueroso. Cuando leemos que no hay quien haga lo bueno, lo bueno se refiere a moralmente recto. Y si medimos lo que hacemos según, nuevamente, el estándar de moralidad de Dios, según la justicia perfecta de Dios, no hay ser humano que pueda alcanzar por sí mismo dicho estándar. Y esto está relacionado, como hemos dicho también al principio, con no hay justo ni aun uno. No hay nadie que pueda cumplir a perfección durante toda su vida el estándar de Dios sin cometer un fallo. Y en el momento en que transgredes la ley en un punto, has transgredido toda la ley. No hay bueno ni aun uno, a excepción de uno: nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre. Aparte de Él, no hay nadie que esté libre de la contaminación del pecado que te impide hacer lo bueno según lo que Dios manda.
Salomón afirma en Primero de Reyes 8:46 que no hay hombre que no peque. Más claro ya y más conciso. Primero de Reyes 8:46, no hay hombre que no peque. Proverbios 20:9 dice algo parecido a lo que decía Job antes. ¿Quién puede decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Y es una pregunta retórica, la respuesta la sabemos. Nadie. Jeremías preguntó, también retóricamente, ¿puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? No. ¿Así vosotros podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Jeremías 13:23. Jeremías dice, estando acostumbrados a hacer el mal, está en nuestra naturaleza, de manera que no hay quien haga lo bueno. Eclesiastés 7:20. Dice Eclesiastés, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay quien haga lo bueno 24/7 sin fallar en algún momento. Vamos terminando. ¿Recordáis el joven rico? Mateo 19:16 al 17 dice que se le acercó uno a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. Permitidme leer el versículo también íntegramente en Reina Valera. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No importa el ambiente en el que te hayas criado, no importa tu cultura, no importa tu raza, no importa tu posición social, ni siquiera tus estudios. Todo ser humano es pecador y no puede alcanzar por sí mismo el estándar de bondad que Dios demanda. Así que esta es nuestra placa de radiografía. No hay ni aún uno que haga lo bueno, porque no hay justo ni aún uno. Tenemos que entender esta verdad para darnos cuenta de que estamos en bancarrota espiritual. Tenemos que ser conscientes de que no hay nada que podamos hacer delante de Dios que nos califique como bueno y como justo. Tenemos que darnos cuenta de que somos esclavos del pecado, que estamos bajo pecado, bajo la autoridad, el dominio del pecado, y que solo la sangre de Cristo puede limpiarte de todo pecado y hacerte libre de tu esclavitud espiritual. Solo la obra de la cruz te puede salvar. Y es en este momento, cuando nos viene este palet de ladrillo encima, ¡bum!, cuando comprendemos que nuestra pecaminosidad humana es algo sin solución y vemos la gracia de Dios, vemos la misericordia de Dios a los que nos ha salvado, y esto tiene que movernos a darle gloria a Dios por una salvación tan grande. Que el Señor bendiga su palabra, que por medio de ella nos siga transformando día a día, para que vivamos una vida andada por el camino que Dios quiere que andemos. Una vida que glorifique a Dios en cada cosa que hagamos y que a cada segundo esté recordando la pecaminosidad del pecado y le esté dando gracias a Dios por una salvación tan grande. A Él sea la gloria. Señor, estamos agradecidos por tu gracia, estamos agradecidos por tu misericordia, estamos agradecidos por tu bondad, porque no había nada en nosotros que nos pudiera librar de tu ira, no había nada en nosotros que nos pudiera librar de la condenación eterna, no había forma humana de que pudiéramos por iniciativa nuestra buscarte, pero tú, Señor, decidiste en tu voluntad buscarnos a nosotros, Señor. Y lo hiciste de una forma que sabemos que para nosotros es gratuita, pero que a ti te costó lo más grande. Te costó la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, derramada en esa maldita cruz del Calvario, Señor. Gracias por el ejemplo de tu Hijo en esta
vida terrenal, Señor, cómo Él anduvo por el camino, no se desvió ni a izquierda ni a derecha, en dependencia constante de tu Santo Espíritu, en obediencia constante a tu palabra, Señor, y queremos que nuestra vida sea conformada cada día más a la vida de tu Hijo. Quita de nosotros todo lo que estorbe, perdona nuestros pecados, danos humildad para reconocer aquellas faltas que tenemos, Señor. Quita nuestro orgullo, Señor, y ayúdanos a que cuando seamos confrontados por tu palabra, sea desde un púlpito, sea en la lectura individual de nuestras casas, sea cuando un hermano o una hermana amorosamente viene a decirnos: esto es lo que dice la palabra de Dios, escrito está. Danos humildad para caer rendidos ante tu palabra, Señor, y danos el poder ser obedientes, Señor, para vivir la vida que tú quieres que vivamos, Señor. Y que todo esto no lo hagamos por alcanzar la salvación, sino que la salvación sea simplemente el resultado de caer rendidos ante tu gloria, de caer rendidos ante tu majestad, de reconocer que tú eres el único Rey de Reyes, el único Señor de Señores, y reconocerte como Señor Salvador de nuestra vida. Y gracias porque eso conlleva que tú nos salvas de la condenación por la eternidad, Señor. Esto pedimos, esto te damos las gracias, esto oramos en el nombre de tu Hijo y por sus méritos. Amén.